Hola amigos, bienvenidos a Making Robotics Colombia. En el video de hoy vamos a aprender cómo programar las luces del auto fantástico. Veamos cómo se hace. Los elementos que vamos a utilizar para este proyecto son una tarjeta Arduino, 9 cables de conexión, protoboard y un módulo de 8 LEDs. Pero también se pueden conectar uno a uno los LEDs con sus resistencias en el protoboard. Para los interesados en saber cómo hacer el array de LEDs o el montaje de los LEDs en el protoboard, dejo los enlaces arriba en las tarjetas. Los pines utilizados van desde el 2 hasta el 9 y esto empieza activando el 2 y apagándolo, activando el 3 y apagándolo, activando el 4 y apagándolo, activando el 5 un tiempo y apagándolo, activando el 6 un tiempo, apagándolo, el 7 un tiempo, apagándolo, 8 un tiempo, apagándolo, 9 un tiempo, apagándolo y retorna con 8 un tiempo, apagándolo, 7 un tiempo, apagándolo, 6 un tiempo encendido, apagándolo, 5 un tiempo, apagándolo, 4 un tiempo, apagándolo, 3 un tiempo, apagándolo y vuelve a empezar. Quiere decir que la primera secuencia queda como se ve en esta primera imagen. En la parte superior los LEDs representados con los cuadritos del 2 al 9 y podemos notar que cada LED se enciende en un determinado momento. En la primera iteración I vale 2 y está encendido el pin 2 únicamente. En la segunda iteración I es igual a 3 y está encendido el pin 3 solamente. Lo mismo sucede con la siguiente iteración, donde I es igual a 4 y está encendido el pin 4. Esto sigue así hasta la octava iteración, donde I vale 9 y el pin 9 es el único en estar activado. Ahora, la segunda secuencia, que se evidenciaba anteriormente con el conteo de números en azul, arrancaría en su primera iteración con un valor de 8, en donde el pin 8 se encendería únicamente. Luego en la segunda iteración con un valor de 7, en donde el pin 7 es el que se enciende y llegaríamos hasta la sexta iteración donde I es igual a 3 y el pin 3 sería el que se encienda. Muy bien, ahora veamos cómo quedaría esto planteándolo con un ciclo for. Por cierto, dejo el video del ciclo for arriba en las tarjetas para que lo revisen. Con el ciclo for quedaría así. Hacemos uno con una variable I de iteración para que sea más fácil de entender. Y hacemos que recorra desde el pin 2 hasta el 9. Allí terminaría la primera secuencia. Y luego hacemos un segundo ciclo for que nos va a recorrer desde el pin 8 hasta el pin 3. De esta forma quedarían completadas las dos secuencias. Ya teniendo la secuencia completa, podemos ver ahora el código escogido para resolver este proyecto del auto fantástico. Como primera medida tenemos el void setup, en el cual está definidos los pines del 2 al 9 como salida con la ayuda de este for. La I recorre desde el 2 hasta el 9 y la variable I está acá metida dentro de la función, entonces en cada iteración va a definir cada pin como salida. Como segunda medida tenemos el void loop, en el cual está definido todo el proceso que ejecuta la Arduino para las luces del auto fantástico. Entonces dentro del loop tenemos el primer for, que corresponde a la primera secuencia que vimos, en donde se está definiendo la iteración desde la primera iteración desde el pin 2 y la última iteración hasta el pin 9. Quiere decir que cuando entre por primera vez al for se va a encender el pin 2 porque es el primer valor que asume ahí durante un tiempo determinado, en este caso 120 milisegundos, eso está acá arriba, y luego de que duró encendido esos 120 milisegundos se apaga de manera rápida. Esto es muy rápido porque es un ciclo o 2 o 3 ciclos de instrucción del microcontrolador o de la tarjeta Arduino. Luego va a ver la llave y va a volver acá donde I vale 3, va a encender el pin 3
durante el tiempo de 120 milisegundos y lo va a apagar inmediatamente. Lo mismo va a suceder con el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que encienda el noveno pin, va a saltar al siguiente for, en donde va a suceder exactamente lo mismo de encender y apagar cada pin, pero en esta ocasión va a arrancar en 8 y va a terminar en 3. Si ustedes se fijan, el aumento en este caso no es un aumento sino una disminución. Entonces va a arrancar en este for y va a decir pin 8 encendido durante un tiempo y luego lo apagamos de manera inmediata. Pin 7 en la siguiente iteración, encendido, dura un tiempo y lo apago. En la siguiente iteración le va a restar uno de esos 7, va a ser el 6, el 5, el 4 y el 3. Luego en la 3, que es la última iteración, va a ver este corchete y va a regresar a este corchete donde nuevamente va a introducirse a los for. Vamos a compilar el programa. Una vez compilado, ahora vamos a grabar en la tarjeta Arduino Nano nuestro programa. Para ello le damos clic en el botón subir. En este caso lo hemos subido con el tiempo de 120 milisegundos y vamos a ver cómo queda. Listo, si queremos que el efecto del auto vaya un poco más rápido, pues simplemente actualizamos el tiempo por un valor más pequeño, en este caso 60 milisegundos, y grabamos la tarjeta. Ahora les enseño cómo hice mi propio auto fantástico utilizando un array de LEDs en conjunto con un Arduino Nano. Esta idea también es muy chévere para personas que deseen personalizar sus robots. En este caso, así se ve mi robot Tachyon M5 con sus LEDs en la parte posterior. Si te gustó el contenido, dale like, comparte y suscríbete. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.